Juan Fernando Subirana es economista. ¿Qué tal, Juan Fernando? ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarlo. Si tuviera usted que hacer un balance del catastrófico año económico, ¿cuál sería este? Realmente lo único positivo que pudiera yo rescatar de este 2024 ha sido la liberación de las operaciones en criptoactivos. El resto, lastimosamente, todo resta. Creo que ha sido un año bastante complicado. Eh, Básicamente se ha consolidado con el término que los economistas llamamos la estanflación, que es un bajo crecimiento y una alta tasa de inflación en los precios. ¿Cómo salimos de este embrollo, de esta inflación? Cuando todos los indicadores económicos, si vemos simplemente el presupuesto general del Estado, vamos a engordar todavía el aparato público, el gasto público, porque vamos a entrar ya, de hecho, en unas horas, en pleno año electoral, y luego no vamos a saber todavía cómo reactivar la economía. La sustitución de importaciones sigue siendo una quimera. La industrialización, a pesar de la planta de procesamiento de grano de soya de San Julián, sigue siendo una quimera. Yo, la verdad, sigo pensando que nos falta una política económica lo suficientemente efectiva para superar la crisis. Juan Fernando. Totalmente. Cuando analizamos justamente, y bien que toca el tema de la sustitución de importaciones, es una política que ya fracasó en la época del general Perón en Argentina. Estamos hablando de un fracaso que ya tiene más de medio siglo de historia. Cuando hablamos ya de los indicadores macro, pensemos que hemos crecido o probablemente vamos a cerrar en una tasa de crecimiento inferior a la que estaba prevista del orden del 4%. La inflación a noviembre ya superó el 9,5%. Tenemos un déficit probablemente del presupuesto que vamos a cerrar cerca de los 10 puntos del PIB. Y cuando miramos el presupuesto 2025, lastimosamente pareciera que es una continuación de las políticas de este 2024 sin ningún cambio, sin ningún sustento. Además, es bueno mencionarlo, el presupuesto del año 2025 no ha sido sometido a las cámaras, directamente ha tenido que ser aprobado de forma automática ya por los tiempos, por las comisiones, al igual que lo fue el año 2023 en diciembre para pasar al 2024. Y realmente cuando uno revisa el presupuesto del 2025, realmente uno no entiende de dónde ha sacado muchos números, muchos supuestos el Ministerio de Economía, porque básicamente prevé que va a invertir más de lo que invirtió este año, siendo que este año ya fue duro, fue complicado y al año que viene no tienen prevista ninguna modificación en las políticas que están llevando a cabo. En este sentido, el hecho de que el año 2025 esté mediatizado por las elecciones generales, por la política, ¿cómo va a afectar el desarrollo de la economía? Porque el presupuesto general del Estado está pensado con fines electoralistas. ¿Qué se puede esperar de la oposición política? Que todavía está buscando cómo estructurarse, ¿no, Juan Fernando? Sí, efectivamente, en Bolivia, igual en todo el mundo, pero particularmente en Bolivia, la economía siempre ha ido de la mano de la política y los años electorales siempre han tenido comportamientos atípicos, justamente con esa lógica de buscar utilizar muchas veces recursos, decisiones de orden público con fines electorales. Efectivamente, cuando uno mira el presupuesto, creo que no se había presentado, por lo menos me atrevo a decir, en lo que va del periodo democrático de Bolivia, un presupuesto con un déficit de 9 puntos. Esto jamás se había visto, realmente es un tema muy, muy, muy preocupante. Desde el punto de vista de la gestión va a ser muy, muy complejo y obviamente mirando y justamente escuchando los comentarios que hacía sobre las encuestas de oposición y sobre las posibilidades que hay, yo creo que justamente este tipo de insumos van a ser caldo de cultivo justamente para alguna propuesta desde las trincheras de oposición, justamente para tratar de dar soluciones a este tipo de problemas. Pero obviamente las soluciones
no son ni fáciles, ni agradables, ni rápidas. No, y lo que se necesita aquí es una cirugía mayor, porque el enfermo ya está dando señales de que la herida ya está supurando, ¿eh? Que la situación ya tiene necrosis, la herida, y entonces no queda otra que amputar la pierna, porque los medicamentos no han resultado efectivos. Claro que esta amputación, esta mutilación de un miembro siempre es traumática. Cuando se habla de economía, se habla de modelos que hay que tomar en cuenta, como el modelo Milei en la Argentina. Yo no sé si habría que ser tan radical en la aplicación, en la adopción de un modelo foráneo, cuando en realidad podríamos nosotros generar los recursos para reactivar la economía a partir de un gran acuerdo nacional preelectoral, preelecciones, que honestamente no se va a dar. Sí, la verdad es que coincido. El tema de adoptar modelos de afuera probablemente no sea lo mejor al final del día. Las situaciones no son espejo. En el caso de Argentina es una economía que es 4 veces más grande que la nuestra, hablando en términos de volumen, hablando en términos ya financieros, es muchísimo más grande que la nuestra. Por lo cual yo siempre digo, una desventaja y al mismo tiempo ventaja que tenemos en Bolivia es que somos una economía muy pequeña en comparación con el resto del mundo. Lo que quiere decir que para el mundo nuestros problemas se resuelven de una forma relativamente sencilla. En ese sentido, nosotros tenemos la gran versatilidad de poder pensar en acceder a un financiamiento que yo siempre lo digo, si nos dieran el 10% de una de las ayudas que Estados Unidos le dio a Ucrania cuando empezó la guerra con Rusia, nosotros podemos vivir tranquilamente 3 años, manteniendo todo en status quo. Ahora imaginémonos que tenemos la posibilidad de mejorar las condiciones, de adoptar un modelo diferente, de hacer esa cirugía que estábamos hablando, reducir el tamaño del Estado, que es creo el problema de fondo, cerrar un poco la válvula que va a ser el tema de la subvención a los carburantes y adecuar el modelo fiscal. Con esos cambios a nivel macro, más un apoyo internacional, realmente podemos salir adelante bastante rápido. Rápido, obviamente, hablando en términos de una crisis, no pensemos en 1 o 2 meses, pero sí en cuestión de una gestión podríamos levantar cabeza. El presupuesto general del Estado consigna justamente lo que usted estaba diciendo, Juan Fernando, 15.156 millones de dólares a la subvención de diésel y gasolina, que es una barbaridad. Ese es un agujero financiero enorme en el Estado boliviano. Si a esto le sumamos el daño que le causa lo que el gobierno ha llamado contrabando a la inversa, por un lado, los bloqueos de caminos, por otro, la situación de inflación global, usted ha mencionado el conflicto entre Rusia y Ucrania, le estamos dando, en cierto modo, la razón al gobierno a la hora de aprobar este presupuesto por decreto. En realidad, le estamos dando la razón a Luis Arce. Pero, por otro lado, quizás no somos lo suficientemente conscientes de que con estos números la bancarrota es inminente. Y lo digo con absoluta contundencia. Seguimos manteniendo estos números del presupuesto, la bancarrota es inminente. Aunque sea una economía pequeña, es nuestra economía. Y en el día a día, la sensación de la gente en la calle es: no hay dólares, escasean productos de la canasta familiar. Este año hemos tenido crisis en el abastecimiento de arroz y de aceite, productos que somos productores, y estamos en Mercosur en desigualdad de condiciones a nuestros socios. A la Argentina, usted lo ha dicho, una economía 4 veces más potente que la de Bolivia, Paraguay y Uruguay. Entonces, ¿a qué escenario nos enfrentamos en el 2025, Juan Fernando? Realmente es un escenario muy complejo. Ya el Banco Mundial prevé que Bolivia tendría un crecimiento del orden de 1,5%, lo cual es terriblemente bajo comparado con las economías de la región. Términos de inflación, estamos hablando de que probablemente vamos a superar las 2 cifras antes del primer trimestre de 2025. Y al final del día, como bien lo menciona, estamos frente a
la receta para la tormenta perfecta. El problema del presupuesto es que tiene muy clara la asignación de los recursos, es decir, los gastos. Lo que no está Sí, claro es de dónde nacen los ingresos para solventar esos gastos. Y es es que no justamente, hay, claro, y ahí es que no justamente hay. aparecen cosas como que supone un crecimiento de casi el 5%. Eso es realmente muy, muy complejo de sostener mirando la data reciente. Es realmente preocupante. Si me permite las cifras, las proyecciones a ver, la inflación actual, cerramos el año hoy 8,8%. Este año lo cerramos así, 8,8% oficial. El Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento del 1,6% para Bolivia. El Banco Mundial 1,4%. El gobierno 3,71%. Son cifras de economía de guerra. Son cifras de economía de guerra. Tal cual. Totalmente. Y aparte, bien lo que mencionaba antes, el tema de la escasez de productos, que ese es un tema que se va a agudizar, porque es un ciclo, lastimosamente. Si no hay dólares, si no hay divisas, no va a haber con qué comprar el carburante. Al no haber el carburante, no va a haber con qué el agro active sus campañas y por ende va a haber escasez de productos, lo cual va a generar inflación y esta rueda va a seguir girando en ese sentido. Es una situación realmente preocupante. Y como le Eh, decía, el presupuesto es una declaración de intenciones de que las decisiones se van a mantener tal cual. No hay ningún golpe de timón, no hay ningún cambio de política. Es realmente preocupante. lo que llama más la atención es la actitud del propio gobierno. Hace un mes y medio, se le preguntaba al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, cuál es la solución a la crisis y él dijo, mire, la economía boliviana es como los propios bolivianos, resiliente. Es decir, sales siempre a flote a pesar de las desgracias, lo cual es una virtud, pero al mismo tiempo es un defecto. Virtud para el ciudadano común como usted, como yo, que tenemos que salir todos los días a trabajar y a producir para poder ganar dinero y mantener a nuestras familias, tal cual, en una economía de subsistencia, de subsistencia. Y por otro lado es malo porque el gobierno, basándose en esta especie de ataraxia, de encefalograma plano, hace y deshace a su antojo. Total, los bolivianos se van a acostumbrar, pero hay un momento donde los bolivianos van a tener que ir a votar. Juan Fernando, agosto. No falta tanto, Sí, solo 8 meses hasta agosto. Entonces, ¿cómo se va a llegar en plena campaña electoral con una crisis económica galopante a ese punto de inflexión que deben ser las elecciones generales? va a ser un año realmente complejo porque bueno, las precampañas ya empezaron, ya todo el aparato político empezó a moverse. Probablemente vamos a tener no digo sorpresas, pero llamémosle certezas a partir de finales de enero, cuando ya las alianzas se consoliden, los candidatos se inscriban formalmente y sepamos quiénes van a correr en esta carrera. Y ahí lo que también preocupa un poco es cuáles son las propuestas por parte de los que están en la vereda del frente o cuál es incluso me atrevo a decir, todavía no se sabe cuál es la propuesta del MAS, si es que va a ir Luis Arce, si es que va a ir otro candidato, qué es lo que proponen para los siguientes 5 años. Entonces, esa falta de propuestas realmente es preocupante porque al final del día, hasta ahora, estamos prácticamente a ciegas, estamos especulando muchas veces suponemos que deberían aplicar soluciones, pero ¿qué pasa si tampoco las aplican? Es realmente, yo creo, muy preocupante. Si bien falta poco para agosto, pero pucha, realmente yo lo veo y es mucho el tiempo que todavía nos falta. La carrera todavía es larga. Hay espacio para que ocurra prácticamente de todo. Es como alguien me decía, medio en broma, medio en serio, hay que ahorrar el aguinaldo porque enero dura 90 días, ¿no? Es un mes largo. Entonces, hasta agosto Muy buenos, probablemente, sí, sí, no, hasta agosto probablemente muy tengamos más buenos. de una sorpresa, ¿no?
En fin, Juan Fernando Subirana, analista económico, un abrazo enorme, que sea un año muy próspero para usted, para su familia y, por supuesto, para el Colegio de Economistas de Santa Cruz. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias igualmente.